Bienvenidos a Óscar os da la brasa con sus lecturas, que es un título no muy atractivo y un poquito largo, pero que explica bastante bien de qué va esto. No pretendo ir de booktuber ni sentar cátedra, no van a ser críticas sesudas, y simplemente voy a dar unas cuantas pinceladas acerca de los libros que voy leyendo. Tampoco creo que tengan o quiero que tengan un carácter demasiado didáctico, dado que iré reflejando mis lecturas y mis lecturas son muy caóticas, o sea, más que eclécticas son epilépticas. Esto va sin montaje, va del tirón, va sin musiquita, va sin letritas, así que CEU nos pille confesados. Ya veremos si con el tiempo me sofistico y le voy poniendo cositas curiosas a estos vídeos. Tampoco van a tener cadencia fija porque dependerá sobre todo de mi capacidad de organización, que es nula, del tiempo libre que disponga, que es escaso, y de mi ritmo de lectura. Así que tengo que decidir aún cuántos libros pongo en cada vídeo. De momento vamos a empezar con 3, y como tengo tarea atrasada, empezamos ya. Os voy a enseñar los 3 para que podáis avanzar, si nos interesa alguno, e ir a la parte que os llame más la atención. En primer lugar tenemos el sublime objeto de la ideología del filósofo esloveno Slavoj Žižek. A continuación estoy ya con el nos majestático, mal vamos, del Hombre del Revés, de Fred Vargas, de la autora francesa. Y acabamos con el Providence, el primer volumen de Alan Moore y Jason Burrows. Empezamos con el libro más durillo de los tres, el sublime objeto de la ideología, del filósofo y escritor esloveno Slavoj Žižek. Este libro se publicó originalmente en 1989, aunque posteriormente salió esta edición con un prefacio nuevo bastante denso, todo se ha dicho. Y fue la presentación en sociedad en su momento de este filósofo, al que muchos vinculan a la cultura pop por los documentales que han tenido bastante difusión, titulados Guía ideológica para pervertidos y Guía de cine para pervertidos, que la verdad es que a mí me hipnotizaron por completo. Me los encontré en Movistar y me dejaron absolutamente maravillado, dado que ahí esboza las líneas maestras de su pensamiento con mucha claridad, con una dicción maravillosa y con un acento espantoso, pero que a mí me encanta, la verdad. De ahí pasé a leer algunas de sus obras más recientes o más modernas, y luego con el tiempo pues decidí pegarme con este librito. Se le ha vendido, como os digo, como filósofo pop, un término que algunos académicos han utilizado para denostarlo. Pero el caso es que sí, que llega a un público un poquito más amplio que al que suelen llegar otros filósofos, como pudimos ver recientemente en las conferencias que dio en Madrid, un público muy transversal y con mucha juventud, que eso siempre es bueno. Aún así, no penséis que esto de cultura pop hace que el texto sea menos denso. Esto es filosofía y psicoanálisis puro y duro, sin nociones de Marx, de Hegel o de Freud o de Lacan. Vais dados. Acabaréis como el famoso pulpo del garaje, y que no os engañe el hecho de que a veces baje la bola al suelo y utilice referencias más o menos cercanas, como por ejemplo el cine de Hitchcock o Casablanca o el Titanic, para poner unos cuantos ejemplos. Incluso Tony Jerry, me acuerdo que habló en cierta ocasión de ellos, porque si no estáis puestos o no os interesa la filosofía y el psicoanálisis, os va a costar digerir este libro. Y más si lo leéis en inglés, como en mi caso. En cuanto al contenido, pues pasa por la turmis desde la fenomenología de Hegel al materialismo histórico y la didáctica de Marx, pasándolo todo por el tamiz de Lacan, que es el autor principal, cuya ideología impregna la mayoría del libro, sobre todo lo relacionado con lo simbolismo, con lo simbólico, con lo real, etc. También hay referencias a temas que luego desarrollaré posteriormente en otros títulos, como por ejemplo el mito de Antígona, al que más adelante le dedica un libro entero. En fin, hay muchas ideas estimulantes, muchos ganchos entretenidos, pero su lenguaje elaborado y la profundidad de sus pensamientos hace que sea difícil avanzar, sobre todo para una persona que no sea especialista, como en mi caso. Entonces hay que hacer muchas búsquedas alternativas en bibliografía o incluso en internet para progresar, y eso a veces hace que sea complicado avanzar, y evidentemente tener siempre una libreta y un lápiz a mano, así que no es lectura ligera ni mucho menos. Pero bueno, Žižek siempre cuenta cosas interesantes. Nos vamos rápidamente con Fred Vargas y El Hombre del Revés, de esta autora francesa, maestra absoluta de la novela negra. Es la segunda novela de la serie del comisario Adamsberg, quizás su personaje más conocido, y es una historia, como en otras ocasiones, con un leve tinte aparentemente sobrenatural, ya que hay un supuesto hombre lobo mezclado
en la trama, algo que posteriormente también utilizaría en su mejor obra, no lo del Hombre Lobo, sino lo del Tinte Sobrenatural, en La Tercera Virgen. Como siempre, destaca Vargas por la maravillosa caracterización de sus personajes secundarios y también por sus diálogos afiladísimos y muy, muy agudos. En este caso se recorren rincones de la geografía francesa que escapan al estereotipo, nos vamos a los Alpes marítimos, a la zona montañosa, eso también está muy bien, recorrer rincones, o sea, salimos de París y de los topicazos franceses. Y luego también, en cuanto a los personajes, pues cobra una gran importancia en Camille, una expareja del comisario Adamsberg, que le roba el protagonismo de la novela. No es una roba páginas, es una roba novelas. Sí es cierto que al final tienes la leve sensación de que la investigación va un poco sobre raíles, pero bueno, no falta el pequeño giro final y no exento de cierto efectismo, pero que funciona bastante bien. Como todas las novelas de Fred Vargas, es muy disfrutable, aunque no tan memorable quizá como alguna otra de la serie. Sin embargo, pues muy recomendable. Y nos vamos con Providence, este primer tomo sacado por Panini. En Estados Unidos salieron 12 números de esta serie, publicados por Avatar Press, y sin embargo aquí Panini pues, los ha recopilado en tapadura y en 3 volúmenes, muy bien editados, muy cuidados. Es una nueva entrega de la visión o de la versión de los mitos de Chulo a cargo de Alan Moore y de Jason Burrows, después de los TVOs recopilados en un volumen que salió hace un tiempo, titulado Neonomicon, que también os enseño, que también publicó Panini, y que en su momento levantó cierta polémica por su carácter bastante explícito. Aún así, los 2 primeros TVOs de aquella recopilación, de esta recopilación, los que recopilan la historia titulada El Patio, para mí, en mi opinión, es lo mejor que se ha hecho en cómics relacionado con los mitos de Chulo. De Chulu, de Cthulhu, como lo pronunciéis. En fin, la cosmogonía de Lovecraft. Vosotros me entendéis. El protagonista es Robert Black, es un escritor, un periodista y escritor gay, que está en busca de un argumento, del argumento de la gran novela americana. Entonces se dedica a viajar sobre todo por el este del país, por esas zonas tan propias de la cosmogonía de Lovecraft. Y va encontrándose con distintas referencias a un submundo esotérico e intranquilizador que entronca con la tradición clásica de Lovecraft. Me vais a permitir que beba agua porque palmo. No os lo he dicho, pero la otra recopilación, el Neonomicon, estaba ambientado en un entorno contemporáneo y sin embargo esta, Providence, transcurre en 1919, poco después de la Primera Guerra Mundial, en un mundo que es muy parecido al nuestro, pero que contiene sutiles diferencias. Parece como si Alan Moore decidiera jugar con nosotros a lo de encuentra las 7 diferencias. Y eso también tiene su aquel y tiene su peso dentro de la trama. En todos los capítulos hay guiños, Perdonen ustedes que es que me ha salido un mensajito de error y no conviene que esto se pare. En todos los capítulos hay guiños, cuando no referencias claras, a relatos de la obra de Lovecraft, como por ejemplo Aire Frío, La Sombra sobre Innsmouth, o El Horror de Dunwich, a medida que va avanzando el protagonista en la trama. Y el cómic va complementado por el diario de Robert Bloch, de Robert Black, perdón. Robert Bloch es el autor de Psicosis. Un texto denso que sirve para complementar la acción, y la única pega que le he encontrado a la hora de contar la historia de Robert Black es la precipitación a la hora de plantear ciertas situaciones entre personajes, sobre todo relacionadas con la orientación sexual del protagonista, que a mí particularmente el enfoque me parece muy refrescante, pero a veces se ve un pelín forzado. El dibujo, como siempre pasa con los relatos de Lovecraft, pues lo que tienen los horrores cósmicos ultraterrenos es que es complicado imaginárselos. Cada cual se los imagina a su aire. Aunque los juegos de rol de Chaosium y de otras empresas posteriores pues hayan establecido cierta iconografía clásica. Aquí, como en el Neonomicon, está al frente Jason Burrows, que en su momento me recordaba al desaparecido Steve Dillon, por su línea limpia y por sus figuras un poco hieráticas, un poco paradas. Sin embargo, su estilo, aunque no parece el más adecuado para un relato Lovecraftiano, o Lovecraftiano como se diga, ya que es complicado olvidarse, por ejemplo, de Alberto Breccia o Breccia, joder, estoy con las pronunciaciones finas, convence por su sobriedad y complementa de maravilla el carácter intranquilizador del guión. A esto lo han llamado el Watchmen del cómic de terror. No sé si llega tanto, pero bueno, como voy a leerme los 2 siguientes, os lo contaré en breve. Y nada, nos vemos la semana que viene.